Les agradecemos el favor de su atención. Esto es Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuamos con los trabajos realizados en el 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Al impartir la conferencia magistral de inauguración, diálogos, monólogos o interacciones jurisprudenciales, el profesor Giancarlo Rolla explicó que los jueces enriquecen las sentencias con jurisprudencias internacionales a fin de reforzar la decisión tomada. Además, destacó la transición hacia el uso de las tecnologías, ya que en la actualidad se emplean para recibir datos, pero no para difundirlos hacia la ciudadanía. Esta segunda parte de la conferencia estuvo moderada por Ernesto Camacho Ochoa, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos a conocer las opiniones vertidas en esta sesión de trabajo. Comenzamos. En este contexto, algunas tradicionales contraposiciones, como por ejemplo entre la natura monista o dualista del derecho internacional, parece dejar paso a una perspectiva multinivel que da vida a ordenamientos coordinados e integrados. Tal tendencia genera fenómenos, a mi juicio, innovadores. Por un lado, determina una ampliación de las posiciones subjetivas consideradas como derechos, en la medida en que se puede encontrar en la normativa internacional la posibilidad de especificar y de implementar los derechos reconocidos de las constituciones nacionales. Por otro lado, la perspectiva multinivel favorece la creación de un derecho común capaz de constituir la base unitaria para una tutela en un determinado ámbito geográfico. Porque los derechos en ámbito nacional deben ser interpretados también a la luz de las homogéneas disposiciones codificadas en ámbito supranacional y en conformidad con la interpretación proporcionada por las jurisdicciones internacionales. Además, se asiste a la presencia de una pluralidad de jurisdicciones capaces de asegurar una cierta homogeneidad de los niveles de tutela, a través de la afirmación de criterios interpretativos comunes y de instrumentos procesales homogéneos. En efecto, un progresivo acercamiento del significado a atribuir a las disposiciones resulta favorecido desde el punto de vista sustancial por la circulación de los principios jurisprudenciales y desde el punto de vista de las técnicas hermenéuticas por la búsqueda de una interpretación conforme a la normativa internacional. Es evidente que un salto de calidad entre los ordenamientos integrados se ha conseguido en Europa y en América con el reconocimiento que las sentencias de los jueces supranacionales suman a la naturaleza de res judicatas con efecto inter partes la naturaleza de cosa interpretada con efecto erga omnes. En este sentido, sobre este aspecto, la normativa y la jurisprudencia de la Corte Europea y de la Corte Americana concurren en el momento de definir el contenido legal de los derechos, constituyendo un instrumento imprescindible de actualización del significados normativos. Dicho vínculo interpretativo representa un significativo salto de calidad
en relación a la tradicional tendencia de los jueces de utilizar razones decidendi deducidas de la jurisprudencia extranjera. En este caso, la utilización de la jurisprudencia extranjera, los jueces se refieren en sus propias decisiones a las experiencias extranjeras per una doble finalidad, a mi juicio. De un lado, con la finalidad de argumentar mejor un revirement jurisprudencial, y de otro lado, para reforzar ad adiuvandum una determinada interpretación. En otros términos, la referencia al derecho extranjero sirve prevalentemente para enriquecer la motivación, ya sea para hacer más persuasiva la argumentación. Diferentemente, en la experiencia de los ordenamientos integrados, la relación entre las jurisdicciones es cualitativamente diversa, porque se instaura un vínculo entre los jueces, un vínculo de adecuación sucesiva y la necesidad de una relación colaborativa. El criterio de colaboración alienta la instauración de una particular relación comunicativa entre los jueces, ya sea en sentido horizontal entre los tribunales nacionales como vertical, entre los tribunales nacionales e internacionales. Se trata de una relación que con esta relación comunicativa de algo más incisivo de la mera búsqueda de un diálogo. Expresión diálogo que esprime etimológicamente, evidencia una exigencia cuya satisfacción se remite a una voluntad discrecional. Se trata, en este caso, en nuestro caso, de una relación comunicativa que se traduce en un deber jurídico de cooperar y de contribuir al refuerzo de los derechos políticos. Y, en fin, me parece, como tercera parte de este intervento, me parece útil sintetizar algunos perfiles en temas jurisprudenciales, en tema electoral y en tema de disolución de los partidos políticos. En materia electoral, la jurisprudencia europea está condicionada para los limitados parámetros ofrecidos para el convenio. Eso están constituidos primeros para el artículo 3 del protocolo adicional, que reconociendo el derecho de libres elecciones se incluye algunas puntualizaciones para precisar su contenido. Después, el artículo 1 del protocolo 12, que introduce una general prohibición a la discriminación basada en la pertenencia a minorías nacionales. No obstante dichos límites normativos, la jurisprudencia europea ofrece, a mi juicio, algunas útiles e interesantes puntualizaciones inherentes al contenido legal del derecho a las elecciones. Por ejemplo, recuerda que el derecho a elecciones libres puede ser sometido a condiciones y limitaciones conectadas a la evolución histórica y política de diferentes ordenamientos. Pero se añade también que es competencia de los jueces asegurarse que las limitaciones puestas por cada país no comprimen el mencionado derecho quitándole su eficacia. Hay más. El derecho a elecciones libres contempla el derecho a competir liberamente en condición de regularidad, además bien de asegurándose iguales oportunidades. En consecuencia de esto, la garantía de la regularidad del procedimiento constituye por la Corte Europea un deber que los Estados tienen que cumplir. Finalmente, siempre hay de asegurar la existencia de un remedio jurisdiccional
en frente de una autoridad independiente y profesionalmente competente. El Tribunal Europeo en varias ocasiones tuvo también que enfrentarse con el problema de la admisibilidad de limitación al utilizo de este derecho fundamental para determinadas categorías de ciudadanos. En relación a la limitación del derecho de voto para los detenidos, el Tribunal Europeo condenó algunos estados que quitaban a todos los prisioneros el derecho de voto de manera indiferenciada, sin tener en cuenta algunos parámetros, como la duración de la pena, la gravedad del crimen cometido y la situación personal del detenido. Igualmente, el tribunal sancionó normas que privaban de los derechos civiles y políticos quien había recibido condena penal sin que existiera este principio, ninguna conexión directa entre los hechos y la naturaleza de la pena. Mientras que en otras sentencias se precisa la necesidad que esta grave sanción de pérdida del fundamental derecho de voto derive da una adeguata motivación presente en la sentencia definitiva de condena, emitida da los jueces nacionales. Infine, en la evaluación de los casos, sobresale que un elemento determinante para el juez europeo para la legitimidad de medidas restrictivas es el factor tiempo. Dicha consideración es reforzada por el examen de una decisión que ha considerato ilegítima la normativa de Bosnia-Herzegovina que prohibía a los gitanos y judíos de presentarse como candidatos. Dicha prohibición aparecía por la Corte racional en el contexto de un país lacerado inicialmente por la guerra civil de naturaleza étnica y funcional para favorecer un proceso de paz. Pero cuando la exigencia de consolidar la paz entre grupos étnicos había terminado, la permanencia de la mencionada regla configura una hipótesis de discriminación su base étnica. Con referencia a los partidos políticos, las limitaciones a la actividad de los partidos parecen escribirse en su conjunto en el seno de los límites generales trazados por la Corte Europea, que con su jurisprudencia considera medidas necesarias en una sociedad democrática, la que buscan excluir de la vida pública partidos y movimientos que ataquen las bases fundamentales de la convivencia, constituida por la tolerancia, el pluralismo y la libertad de expresión y de discusión política. Pero, sin embargo, esta exigencia de combatir las actividades antidemocráticas sin lesionar los principios han inducido los tribunales constitucionales también a favorecer una interpretación de las normativas nacionales conforme al Convenio Europeo. A título de ejemplo, con una síntesis general, se puede subrayar cómo la jurisprudencia de naturaleza constitucional ha considerado que las limitaciones al derecho de asociación política debe hacer referencia no a las finalidades, sino a la acción política concreta, no a los programas y a los objetivos últimos, sino a los instrumentos utilizados. La perturbación del carácter democrático no debe ser reconstruida en abstracto, sino que debe resultar a partir de comportamientos que perturben de modo directo el orden constitucional. En otros términos, debe ser demostrada la subsistencia de una relación concreta entre la acción del partido y los peligros para el ordenamiento constitucional. El juicio sobre la naturaleza
del partito politico, in final, non deve versar sovraintenzione o posible consecuencia remotas, sino debe estar fundado más bien sobre la existencia de un riesgo grave e inminente. A este otro punto de vista que, según nuestra opinión, estoy terminando, debe ser subrayado, consiste en el hecho que los comportamientos que las leyes identifican para legitimar la disolución de los partidos deben considerarse siempre como especificativos de las disposiciones constitucionales. Debe resultar, en otros términos, secundum constitutionem. Para terminar, a este propósito, me parece interesante indicar dos ejemplos jurisprudenciales no homogéneos. Por un lado, indicar la dirección tomada por la Corte Suprema de Israel, que al aplicar la normativa de las leyes sobre partidos, ha considerado que los límites impuestos al ejercicio del derecho fundamental de participación política debe ser siempre interpretado en sentido restrictivo, conforme a la Constitución. En sentido opuesto, es interesante recordar la posición asumida, sobre todo en el pasado, por el Tribunal Constitucional de Turquía, que ha adoptado una jurisprudencia muchas veces censurada por el Tribunal Europeo. Una jurisprudencia que utilizaba la legislación ordinaria como parámetro para prever una interpretación de los casos. Muy precisamente, hay que recordar que la Constitución de Turquía presenta un artículo que prevé la disolución de los partidos políticos por razones sustancialmente coherentes con los límites del convenio. Pero aquí está el problema, sin embargo, la legislación ordinaria prevé alguna especificación del artículo constitucional que son susceptibles de lesionar la libertad de asociación de los partidos. Por ejemplo, la normativa determina la prohibición de constituir partidos que son expresión de peculiaridades nacionales, étnicas o confesionales, prohibir de utilizar la normativa idiomas distintos del turco en las actividades políticas y prohíbe de promover culturas y lenguas diferentes de la turca. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional turco ha determinado la disolución de partidos a la luz de la legislación, no tanto de la normativa constitucional, generando un contencioso delante del Tribunal Europeo, que a su vez ha considerado que dichas decisiones correspondían a medida no proporcionada a la protección de la integridad estatal y no necesaria para la defensa de una sociedad libre y democrática. Muchas gracias y nada más por su atención. Muchas gracias al profesor Gianfranco Rolla por la magnífica exposición, que parte de la contraposición de conceptos que ya veníamos adelantando. En primer lugar, la soberanía como fuente única de legitimidad, recaída en un órgano legislativo y concretizada a través de las legislaciones o códigos, frente al papel de los jueces como vistos únicamente en caso de apartarse como verdaderos activistas y personas no gratas prácticamente para la actividad estatal, que finalmente ante la crisis del modelo en curso, ante la crisis de legitimidad, ceden, bueno, y diversos factores como la suscripción de convenios internacionales, el apoyo o el respaldo en decisiones internacionales, ceden a una nueva concepción del juez como una persona que tiene un papel relevante en la composición
no solo a nivel, como comenta el doctor, de monólogo, no hizo mucho énfasis en eso, pero es bien importante esto que comenta, sino a nivel, ni solo a nivel de interacción, de diálogo, sino a nivel de una verdadera interacción con el legislativo, los postulantes y las personas que forman parte de un Estado en general. Desde luego, eso con la inherente gran responsabilidad que se sigue del papel que se reconoce al juez moderno. Una responsabilidad que como mínimo le obliga, ya lo comentaba enfáticamente el doctor, a fundar debidamente sus decisiones, no en un sentido ortodoxo en el sistema jurídico mexicano, es decir, a la cita de los preceptos aplicables y a motivar, es decir, a expresar las razones concretas por las cuales son aplicables, sino en un sentido más amplio, en un sentido más fuerte, en el sentido de que las decisiones judiciales, dada su altísima trascendencia, que puede incidir incluso en la composición del modelo jurídico, modificando leyes, dotándolas de garantías, integrándolo, tienen que estar dotadas de parámetros superiores, como es también el test de proporcionalidad que ya apuntaba el doctor, según la cual cualquier decisión, y comentaba algunos casos, este tribunal lo ha hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también en el mismo sentido. Por ejemplo, nosotros también en un caso de partidos políticos, es un caso parecido al de Rafit versus el Estado turco, del que conoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual en ambos casos se consideró que la legislación no era pegada al principio de proporcionalidad, porque incumplía con el primer parámetro del test, que es decir, se trataba de normas que no eran necesarias, de normas que eran excesivas, de normas que si bien podía considerarse en algunos casos que obedecían una finalidad legítima, existían otros medios menos lesivos, menos invasivos, a partir de los cuales podría lograrse ese fin y que por tanto debían ser normas que no podían ser observadas. Es decir, el papel y la responsabilidad que se exige al juez, ya no solo constitucional, a mí me gustaría apuntar algo esto de forma muy especial para el caso mexicano. Digo, esta responsabilidad que se exige ya al juez constitucional moderno, ya no solo en el caso mexicano al juez constitucional en sentido formal, sino a todos los jueces y todas las autoridades a partir de la reforma del artículo primero, que si la leemos así en su texto, es prácticamente es un concentrado de lo que acabamos de estar escuchando de parte del doctor, que dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas, ya no solo los tribunales constitucionales, ya no solo los tribunales, sino incluso las autoridades administrativas, desde luego en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación promover, bla, 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 proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, la Constitución en el sistema mexicano impone al juez ese nuevo papel. Ya no se trata solamente de la evolución histórica que ha tenido su posición, sino que la Constitución le delega esa gran responsabilidad. Y en correspondencia, no está previsto expresamente en la Constitución, pero ya lo comentaba el doctor, la necesidad de que todas esas decisiones se tomen con una gran responsabilidad, que implica un deber de fundar y motivar más allá de la concepción ortodoxa, en el sentido de sujetar las normas a un verdadero control de la regularidad. Ya la Corte tiene un parámetro, un método incluso, a partir de la tesis Pasos a seguir, en la cual exige un proceso específico de confronta, ¿sí?, para que los jueces y las autoridades que lleven a cabo ese control de las normas, ¿sí?, no solo en el sentido de verificar su contraste, su apego o no, sino su desarrollo o su falta de desarrollo, sea analizada a partir de una perspectiva primero conforme con la Constitución en sentido estricto, en sentido amplio, y si no, la tesis no lo dice expresamente, pero implícitamente tiene que entenderse así, finalmente sujeta un test de proporcionalidad con sus tres parámetros o sus principios, que serían necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, que todos ya conocen. Bueno, a continuación vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Tenemos aquí alguna que nos han hecho llegar para el doctor y, si me permite, trato de formulársela.
Nos pregunta el maestro Saúl Barrita, ¿qué nuevas tecnologías podrían incentivar la participación política en México? Ya me imagino que lo comenta a propósito del caso islandés que usted comentaba, y sobre todo podríamos, si se me permite, si me lo permite Saúl, podríamos complementar la pregunta concretizando la idea de nueva tecnología como mecanismo de participación política como una garantía más, ¿sí? O sea, como una concreción más para el ejercicio de los derechos. ¿Qué fundamento, qué podríamos comentar al respecto? Sí, no. Es evidente que el ejemplo indicado, que esto de Irlanda, no es un criterio que puede ser trasladado automáticamente en un continente como el continente mexicano. Pero es importante tener una utilización no solo como de la tecnología, no solo en el sentido más sencillo como un instrumento de transparencia y de conciencia, sino anche come un instrumento de interacción entre las exigencias, las preguntas, los temas, las propuestas que provienen que puede provenir de los ciudadanos en la formación, como un enriquecimiento de los instrumentos tradicionales, ¿no?, de participación ciudadana, que son la presentación de proyectos de ley o de informe o otras cosas. La tecnología puede favorecer un diálogo si está organizado, ¿no? Pienso que sobre todo puede ser útil empezando en la base, en las comunidades más pequeñas, sobre todo como un instrumento para definir las políticas públicas, las policies. Este puede ser. Y un otro instrumento que puede ser para tener para eliminar un excesivo verticismo de los partidos políticos entre las élites y los inscritos. La tecnología puede favorecer un diálogo entre la base de los inscritos en la elaboración de los textos políticos y sobre todo en la toma de decisiones estratégicas para los partidos. Me parece que ahora puede ser en una perspectiva un estudio de las buenas prácticas de utilizo, porque normalmente se utiliza para informar, pero no se utiliza para recibir informaciones del sentido de la sociedad. Sí, muchas gracias. A mí también me parece, permítanme un comentario muy interesante, sumamente interesante el planteamiento, porque se inserta precisamente en el tema que estamos abordando, que es la posibilidad de que las decisiones judiciales puedan establecer garantías para el ejercicio de derechos. Yo pensaría ¿qué ocurriría si en una comunidad, en efecto, con la precisión que crea el doctor, es difícil hacer la comparación, Islandia, 300,000 habitantes, México, 100 millones de habitantes, pero ¿qué pasaría en otro nivel, en una entidad federativa o en un municipio pequeño con cierto avance tecnológico y ciertas condiciones en las que una persona, yo les invito a repensar esto porque es precisamente el núcleo de la plática del doctor Giancarlo, ¿qué pasaría si una persona le pide a un juez que someta a una consulta, vamos a suponer un escenario ideal en el cual todos estuvieran conectados a una red social, todos contaran con un acceso a un teléfono celular o a una conexión a internet, se estuviera verificado que todas las personas tienen esa conexión. Y una persona le pide, por ejemplo, en el municipio, no sé, en un municipio en Nuevo León, en San Pedro, y le pide a un juez que por favor someta a consulta a través de una red social un proceso de toma de decisión legislativa que prevé como derecho, ya está previsto como derecho en la legislación, ¿sí?, la necesidad, la obligación del legislativo de someter a consulta determinados tipos de temas sociales
por su sensibilidad política, etcétera. ¿Qué pasaría? Pues se actualizaría precisamente el supuesto del que nos ha hablado el profesor, porque hablamos de tópicos de lugares más comunes, ¿no? Nosotros también tenemos el caso de las personas privadas en su libertad, normas que hemos considerado inconstitucionales, el caso de órdenes de aprehensión, que no se apegan al principio de proporcionalidad, incluso una contradicción de criterios. Pero ¿qué pasaría en estos temas no tan comunes en caso de que se planteara? Pues el juez ordinario, el juez electoral, incluso la autoridad administrativa, decíamos, ya enfatizamos esto, ya no solo los tribunales constitucionales tendrían obligación de pronunciarse al respecto. Esto lo digo desde luego desde una perspectiva académica, sin comprometer, bueno, además yo soy solo un secretario aquí, no tengo ninguna opinión vinculante sobre el tema, pero ¿qué pasaría, no? Pues el juez tendría, la autoridad o el juez tendría la responsabilidad de valorar. Reconocido el derecho, y a partir de la distinción básica que yo decía que era necesaria para la plática del doctor, entre una cosa son los derechos y otra cosa son las garantías en una concepción contemporánea. Ya previsto el derecho, el juez tendría que verificar si la garantía que le proponen para hacer efectivo el procedimiento de consulta puede ser instrumentada o no. Y de entrada la competencia, es decir, las atribuciones, lo dice el primero, lo acabamos de leer, todas las autoridades tienen la obligación, ni siquiera es una recomendación, la obligación de garantizar los derechos. Ya está el derecho, tendría la obligación de garantizarlo y de verificar si esa posible garantía, es decir, a partir de la decisión que quieren tomar de abrir un lugar de vicio, una calle, un tema mucho más delicado, si la sociedad puede opinar a través del medio electrónico o puede desahogar la consulta. Sería un tema muy, muy interesante, no sé qué. Sí. Solo una palabra para puntualizar este aspecto, porque hay un derecho político, el derecho es el derecho de participación. Claro. Pero hay el contenido de este derecho. Por ejemplo, la tecnología puede ser un elemento, un instrumento que atribuye un más amplio contenido al derecho de participación política, que por tanto puede ser un elemento para verificar si es correcto, por ejemplo, un íter decisional. Claro. Sí, claro. O sea, el sentido último, la decisión de fondo de si es válido o no el Internet, simplemente ya sería eso, ¿no? Algo revisable, algo opinable, pero de que existiera la competencia para resolver sobre eso, es decir, para que el juez establezca la red social como garantía para hacer efectivo el derecho, de eso a mí no me cabría la menor duda. Bueno, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, auditorio, muchas gracias a las personas que nos siguen, insisto, por el canal judicial y la transmisión en Internet. A nombre del Tribunal Electoral, al mío propio, Ernesto Camacho Ochoa, les doy muchísimas las gracias por haber asistido y por habernos escuchado. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en el 8º Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.